En la presente exposición se explicará una aplicación de la transformada rápida de Fourier, o mejor denominada por sus siglas en inglés como FFT, por Kevin Capa, Dayana Guerrero, Karen Sakoto y Pamela Villa, estudiantes de la materia de métodos numéricos avanzados de la Universidad de Cuenca. Dicha aplicación se encuentra relacionada con la frecuencia cardíaca en determinadas personas. Lo que se desarrollará será un análisis comparativo entre las frecuencias cardíacas obtenidas en diferentes arterias del cuerpo humano en personas de edad adulta y adultos mayores mediante un algoritmo que implementa la transformada rápida de Fourier en un lenguaje de programación dado. Esas frecuencias cardíacas han sido obtenidas a partir de datos de fotoprestimografía en personas sanas con rangos de edad entre 25 y 75 años en incrementos de cada 10 años. Para esto es necesario dar una breve introducción a ciertos conceptos. Las arterias se presentan como aquel medio de transporte por el cual la sangre viaja desde el corazón hacia la periferia corporal, proporcionando oxígeno y los demás nutrientes que resultan necesarios para el desarrollo del ser humano. Esas arterias poseen un empuje rítmico denominado pulsación o latido cardíaco, mediante el cual es posible determinar alteraciones corporales en el individuo de estudio. Por otro lado, la frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de veces que se contrae el corazón en un minuto, por lo cual resulta importante establecer un ritmo regular que se considere en un estado de normalidad para diferentes rangos de edades, pues de esta manera es posible determinar irregularidades y o enfermedades asociadas a las pulsaciones por minuto, en donde esta velocidad de pulso por lo general corresponde a la frecuencia cardíaca. Entre las diversas técnicas de medición de pulso se tiene la fotoplestimografía, la cual utiliza una fuente de luz con longitudes de onda específicas y un adecuado receptor para este espectro. El objeto de medición utilizado en esta técnica es el denominado fotoplestimógrafo, el cual mide las variaciones en la absorción de la luz que son producidas por el bombeo de sangre del corazón en cada ciclo cardíaco. Y el elemento a utilizar es la transformada rápida de Fourier. Esta es una derivada de la transformada de Fourier misma que se presenta como una herramienta útil para el análisis de señales, pues permite transformarlas del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. El algoritmo de la transformada rápida de Fourier utiliza la denominada recursividad, la misma que es un método que se encuentra definido en términos de sí mismo, es decir, es posible descomponer el problema en problemas más simples y por ende ir obteniendo soluciones parciales que resultan más cortas y eficientes, por lo que esta implementación resulta con un menor costo computacional. Una vez expuesto definiciones, a continuación se presentará el análisis comparativo de las frecuencias cardíacas obtenidas a partir de fotopletismografía en diferentes arterias del cuerpo humano, en personas sanas con rangos de edad entre 25 y 75 años e incremento de 10 años, utilizando la implementación de la transformada rápida de Fourier en el lenguaje de programación Python. Obtención de datos. Los datos utilizados para la comparación de frecuencias cardíacas en diferentes partes del cuerpo humano de adultos y adultos mayores han sido obtenidas de la página de Database, que proporciona información de 4.374 individuos con edades entre 25 y 75, distribuidas para cada 10 años, en donde del total de 31 arterias existentes del cuerpo humano se presentó información de 13 de ellas. Sin embargo, realizando un análisis previo de los datos, para el presente estudio se consideró únicamente la información de 12 arterias presentadas en la siguiente tabla. Entre dichas arterias tenemos la aorta abdominal, la tibial anterior, la raíz aórtica, la branquial, la digital, la bifurcación ilíaca, tenemos la radial,
tenemos la cerebral media, tenemos la arteria carótida, la ilíaca común, la temporal superficial y además la aorta torácica. Y en esta presentación se estudiarán dichas 12 arterias y además únicamente 300 individuos distribuidos en grupos de 50 personas por su edad, en donde para cada individuo se tomó 487 datos con una frecuencia de 500 Hz. Interpretación y análisis de datos. En cuanto a los datos obtenidos, se analizarán a personas adultas de 25, 35, 45 y 55 años de edad y a personas adultas mayores de 65 y 75 años de edad. La figura representa una muestra de fotopletismografía de una persona de 45 años, obtenida de datos originales proporcionadas por dicha base de datos. Se puede observar una variación, ya que dichas gráficas representan una técnica basada en la medición y análisis de una señal óptica relacionada con los cambios en el volumen sanguíneo. De esta forma es posible medir la componente pulsátil del latido del corazón y evaluar la circulación sanguínea, y por ende varía entre cada arteria. Determinación de la frecuencia cardíaca mediante FFT. La implementación del algoritmo de FFT utilizada en este trabajo fue hecha a partir de la librería de SandPy en el lenguaje de programación Python para calcular dicha transformada. Esta transformada se realiza para el análisis de frecuencias, la cual convierte el dominio del tiempo del cierto pulso dada por la señal PPG en el dominio de la frecuencia cardíaca de una muestra, tal como se observa en la figura realizada para un adulto de 55 años de edad. El pico máximo de la gráfica de magnitud en esta figura nos indica la frecuencia cardíaca. Una vez que se obtuvo la señal del espectro, se expresa la frecuencia cardíaca en latidos por cada minuto a partir de frecuencia cardíaca es igual a frecuencia por 60. Las unidades, como les había mencionado, son latidos por cada minuto. Esta implementación se lleva a cabo para cada individuo con su respectiva edad en cada una de las arterias señaladas anteriormente, tal como se muestra en esta figura. Esta figura corresponde a un individuo de 45 años de edad. A continuación, vamos a explicar cuál fue el algoritmo que implementamos en Python y cuáles fueron las consideraciones que tuvimos con los datos. Vemos en pantalla cuál fue la base de datos que utilizamos en este trabajo. En este caso, la base de datos correspondería a la arteria de la aorta abdominal. Esta base de datos sale a partir de una fotopletismografía, en la cual el número de filas corresponde al número de personas en las cuales fue medido. En este caso vendrían a ser 4.374 personas, y las columnas representan el número de pulsos que se le tomaron a cada una de las personas respectivamente. Podemos ver que el número de datos en las columnas corresponden a 437 mediciones para cada persona. Sin embargo, como podemos ver al final, algunos datos, específicamente en la parte final de cada línea, se encuentran sin especificar, como nota number. Entonces lo que hicimos fue, primero, para cada persona, para cada línea, truncamos los datos desde el primer punto hasta la primera aparición de un nota number. Por ejemplo, en esta persona que tiene en pantalla, sería hasta el punto 411. Mientras que para una persona tomamos en cuenta hasta el punto 391. Otra cosa que hay que destacar es que cada uno de estos datos comienzan desde el valor de 0, llegando a un máximo de 1
que podemos verlo por aquí. Cada uno llega de diferente manera al 1. Podemos verlo aquí, que es el máximo valor. Y disminuyendo los valores hasta el 0 nuevamente. Sin embargo, debido a que los valores no están completos, no se puede observar el punto final de cada una de estas curvas que venían a ser ondas. Igual que este documento, existen 11 documentos más, cada uno correspondiente a una arteria diferente del cuerpo. A todos estos documentos vamos a analizarlos y explicarles la transformada rápida de Fourier. Lo que hicimos no fue aplicar la transformada a los 4.374 datos, sino simplemente aplicamos la transformada a 300 datos, repartiéndolos para cada grupo de edad a 50 datos por grupo de edad. Por ejemplo, para las personas que corresponden a 25 años, les asignamos 50 datos al azar de todos los 4.000 que se encuentran visibles, y asimismo para los grupos de personas de 35 años, 45 años, 55 años y 65 años. Esto lo hicimos debido a que el costo computacional de analizar a las 4.364 personas con sus respectivos 487 datos 12 veces era un algoritmo muy pesado que tardaba mucho tiempo en ejecutarse. Nosotros consideramos que tomar en cuenta solo 300 datos puede representar y puede acercarnos a un buen resultado final al momento de compararlos con las frecuencias cardíacas que estos grupos de edades deberían tener según tablas especificadas. El algoritmo que muestra en pantalla fue el que utilizamos para implementar nuestro trabajo. Lo primero que hicimos fue importar las librerías pandas para el manejo de datos, la librería NumPy para el cálculo y para guardar información, librería SciPy para utilizar la rápida de Fourier y sus respectivos valores en el dominio de la frecuencia. Utilizamos la librería Matplotlib para graficar. Posterior a esto, lo que hicimos fue guardamos en un data frame cada una de las bases de datos de cada arteria. Con esta base de datos, la primera que hicimos fue escoger para cada fila, para cada arteria, los respectivos datos y localizamos los valores que no estaban especificados y los guardamos con el valor de -1. Posterior a esto, lo que hicimos fue cambiar estos valores de -1 y truncar cada una de las filas. Posterior a esto, lo que hicimos fue encontrar la ubicación del -1 y truncar las filas desde el primer dato hasta este valor donde se encuentra el primer -1 sin incluirlo. De esta manera nos aseguramos tener solo datos numéricos que estén especificados. Posterior a esto, lo que hicimos fue calcular el centro de masa de la función. ¿Por qué hicimos esto? Normalmente los datos nos vienen con curvas de la siguiente manera. La curva que se ve en pantalla es la curva que nos entrega la fotopleximografía. Aquí podemos ver lo que indicábamos cuando veíamos el Excel, de que los datos van desde 0 hasta el máximo valor en 1 y de ahí bajan nuevamente a 0. Pero, ¿qué inconveniente teníamos cuando calculábamos la transformada rápida de Fourier en estos datos? Que al estar la gráfica por encima del eje X, la transformada rápida de Fourier nos daba estos resultados. Esto es la gráfica para una fila cualquiera en una arteria cualquiera. Podemos ver que en la parte real de la transformada, el valor no comienza en 0, sino que comienza en un valor bastante alto, aproximadamente 270. Lo mismo pasa en la parte de abajo, en la magnitud. Podemos ver que el valor es bastante alto. Sin embargo, las frecuencias están bien calculadas en parte imaginaria. Se puede ver claramente que la frecuencia está entre 1.60, 1.50 más o menos. En general, había un poco de confusión al momento de decidir cuál era la magnitud, cuál era la frecuencia que le correspondía a cada persona. Entonces lo que hicimos fue calcular
el centro de masa de la figura. ¿Cómo fue que hicimos esto? Lo que hicimos fue sumar el valor en Y de cada punto analizado en esta gráfica, el valor en Y, y al sumatoria de todos esos valores los dividimos para el número de datos. De esta manera obtuvimos un coeficiente al que lo llamamos en el algoritmo C. Posterior a esto, lo que hicimos fue restar a todos los datos de la fotopletismografía y obtuvimos la siguiente gráfica. Podemos ver que ahora la gráfica no comienza en 0, sino comienza en un valor negativo, respecto al valor positivo, y que el eje X ahora sí debería pasar por el centro de masas de la figura. ¿Qué resultados obtuvimos al hacer esto? Cuando volvimos a analizar la transformada rápida de Fourier, pudimos observar que ahora, tanto la parte real como la parte imaginaria, como la parte de la magnitud, comienzan en 0 en las gráficas y alcanzan un máximo en donde deberían alcanzar alrededor de esos valores que son los normales para una persona. En este caso podemos ver que la persona sigue estando entre 1.5 y 1.6 más o menos. Nosotros para el cálculo de la transformada rápida de Fourier solo tenemos en cuenta el máximo valor de la gráfica de la magnitud y no consideramos importante las frecuencias de los picos menores, como lo señalo ahora mismo. Esto lo hicimos para cada fila de datos de los 300 datos analizados para el número de columnas correspondientes a cada persona. De esta manera, entonces, hicimos el cálculo de este coeficiente C, que vendría a ser el centro de masa, y a cada una de las filas le restamos este valor a cada uno de los datos para cada una de las filas. Finalmente, con cada una de estas filas calculamos la transformada rápida de Fourier y sus respectivos valores en el dominio de la frecuencia. Hay que indicar que el periodo de los datos vendría a ser 1 sobre 500, dado que se nos indicó inicialmente que la frecuencia se trataba de 500 pulsaciones por segundo. Entonces, al número de datos para este periodo, calculamos el eje X correspondiente a las frecuencias. Finalmente, calculamos la magnitud de esto y calculamos cuál era el máximo de la gráfica de la magnitud. Este máximo nos indicaría en dónde se encuentra la frecuencia que se busca. Finalmente, guardamos en esta lista llamada ORI los datos, guardamos esta variable radio, cuáles fueron la transformada de Fourier obtenida, y guardamos la variable X, cuáles son los datos de frecuencia para el eje X. Finalmente, ejecutando el código, obtenemos las siguientes gráficas. Aquí podemos ver los diferentes tipos de ondas para los diferentes tipos de arterias que nos da la fotopletismografía. En este caso, estos datos fueron obtenidos para el sujeto número 228. Podemos observar las diferentes formas de las ondas, no son las mismas, tienen algunas variaciones en los picos. Entonces nuestro propósito sería analizar qué diferencias hay entre ellas y además qué diferencias hay entre ellas comparándolas con otros sujetos de otras edades. Aplicándole la transformada rápida de Fourier a cada uno de estos gráficos, obtendríamos lo siguiente. Podemos observar cuáles son las transformadas rápidas de Fourier para cada una de las ondas que veíamos antes. Podemos ver que las frecuencias son bastante parecidas, los valores se acercan bastante entre ellas, pero existe una diferencia en los valores en el eje Y. Podemos ver, por ejemplo, que aquí estaría casi en 80, pero en esta otra correspondiente a la arteria radial
los valores en el eje Y corresponderían cerca de 60. Sin embargo, las frecuencias son bastante parecidas entre sí. Hay que mencionar que, a diferencia de lo visto en las diapositivas, que las frecuencias estaban alrededor de 1.5 y 1.6, las frecuencias obtenidas aquí son los mismos valores, pero multiplicados por 60, dado que originalmente los datos vienen en pulsaciones por segundo, y nosotros al multiplicar por 60 obtenemos los datos en pulsaciones por minuto. Finalmente, con cada una de estas transformadas, lo que hacemos es guardarlas en las variables que dijimos en una tabla, guardamos la tabla. Además de eso, lo que hacemos es sacar un promedio de cada una de estas frecuencias obtenidas para cada grupo de edad, para cada arteria. Y estos promedios lo que haremos será analizar y comparar para cada grupo de edad y para cada diferente arteria, que se mostrará a continuación en los resultados. A continuación se presentarán los resultados. Se sabe que generalmente las cifras de pulsaciones son expresadas en rangos de edad. A continuación presentaremos las cifras normales. Para rangos de edad desde recién nacido hasta personas que se encuentran en la etapa de vejez. Para nuestro presente trabajo, los valores considerados van a ser de personas que se encuentran en la etapa de edad adulta y en etapa de vejez. Debido a que los valores brindados por la base de datos corresponden a personas que se encuentran desde 25 a 75 años, los cuales se encuentran distribuidos de 25 a 55 en edad adulta, con valores de pulsaciones de 60 a 80 por minuto, y de 65 y 75 corresponden a etapa de vejez, con pulsaciones por minuto de 60 o menores. Ya, tomando en consideración lo que dije, estos son los valores de las frecuencias cardíacas promedio. En cuanto a los valores de edad, así como de acuerdo a las arterias tomadas en consideración, en el trabajo se consideraron 12 y en la imagen de la izquierda podemos ver su ubicación en el cuerpo humano. En la etapa de adultez se había mencionado que los valores normales son entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. No se presenta generalmente variaciones, pero sí en edades de 25 y 35 para la arteria número 9, que corresponde a la arteria carótida. En cuanto a las personas que se encuentran en la etapa de vejez, se había mencionado que las cifras normales para las pulsaciones son entre menores a 60 por minuto. Entonces, lo que aquí nos indica que hay alteraciones en los valores de la frecuencia cardíaca. De una manera más concreta, centrándonos en los adultos, quienes deberían tener una frecuencia normal de 60 a 80, nos indica que de 25 a 35 presentan alteraciones en los datos específicamente de la arteria carótida. Sin embargo, para los mismos individuos, las frecuencias en las otras 12 arterias consideradas se encuentran en el rango establecido. Para los individuos que también entran en la etapa de adultos, que son los individuos de 45 y 55 años, nos indican que están los valores de frecuencia cardíaca dentro del rango establecido, lo que nos indica que su estado de salud es muy bueno. Para adultos mayores, que consideramos personas de 65 y 75 años de edad, la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 pulsos por minuto o menos. Para estos, todos los valores para las diferentes arterias son fuera del rango establecido, es decir, todas las pulsaciones superan los 60 pulsos por minuto, lo que nos indica que hay alteraciones en la frecuencia cardíaca y desencadena diversas enfermedades
lo que indica es un pulso arrítmico que podría llevar a taquicardia u otras enfermedades. Ahora, los valores obtenidos expresados por edad. Podemos darnos cuenta que los diversos valores de las frecuencias en las diversas arterias para años específicos generalmente eran las mismas, con excepción en los valores que se había mencionado para las edades de 25 y 35 en la arteria carótida. En las demás arterias se presentaban valores muy similares a 72 en el caso de 25 y en el caso de 35 años valores muy similares a 76. En el caso de 45 y 55 valores de frecuencia cardíaco alrededor de 77. En los 65 años sería alrededor de 76. En la edad de 75 alrededor de 74 pulsaciones por minuto, lo que nos indica que es posible determinar la frecuencia cardíaca en cualquier parte del cuerpo humano, pues todas son similares, entonces llega a ser, no habría mayor error. Ahora, para las conclusiones, decimos que la herramienta que se utilizó para llevar a cabo dicho análisis es la transformada rápida de Fourier, la cual es una herramienta que puede ser aprovechable en diversas áreas de conocimiento, tales como para tratamiento de imagen y audio, también en la reducción de ruido en señales, así también en análisis en frecuencia de cualquier señal discreta, en análisis de vibraciones, en análisis de materiales y estadísticas, y en síntesis mediante el uso de la transformada inversa de Fourier. O en aplicaciones como la nuestra que presentamos es en aplicaciones en la salud, que se da determinaciones de las señales que provienen de la frecuencia cardíaca del cuerpo humano. Bueno, según los resultados obtenidos, podemos ver que los resultados de frecuencia cardíaca por edades presentan similitud en las diversas arterias. Por tanto, es posible determinar la frecuencia cardíaca en cualquier arteria del cuerpo humano. Generalmente, la frecuencia cardíaca es tomada en la zona interior de la muñeca, en donde se encuentra la arteria radial, o en el dedo donde está la arteria digital. Bueno, todo esto se llevó gracias a la aplicación de la transformada rápida de Fourier, lo cual nos permite obtener la frecuencia cardíaca, lo que a su vez permite determinar las alteraciones en el ritmo cardíaco que están asociadas a las enfermedades que presenta el cuerpo humano. Las alteraciones en la frecuencia cardíaca generalmente son taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, pulso amplio, pulso duro, pulso arrítmico, pulso débil, pulso filiforme y parvus, pulso alternante. Y asociados a esto se encuentran enfermedades tales como arritmia, ataque al corazón, enfermedades de las arterias coronarias, insuficiencia cardíaca y enfermedad reumática del corazón y muchas más. Muchas gracias por su atención.